Las leyes de Mendel, la increíble historia de unos simples guisantes. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué nos parecemos tanto a nuestros familiares? Sin duda, heredamos de ellos muchos rasgos faciales y características corporales que nos hacen parecernos. Pero ¿cómo se produce esta herencia? La clave está en la genética, la rama de la biología que trata de comprender y explicar cómo se transmite la herencia de generación en generación. Y para empezar a hablar de la genética, tenemos que referirnos a Gregor Johann Mendel, hoy considerado padre de la genética. Tras una infancia marcada por la pobreza de su familia, en 1843, Mendel ingresó en un monasterio agustino para poder continuar su educación, doctorándose en 1851 en ciencia y matemáticas en Viena. A partir de 1856, y gracias a los conocimientos transmitidos por su padre de jardinería, comenzó toda una serie de experimentos de cruzamientos con guisantes en el jardín de un monasterio. Se calcula que cultivó más de 28.000 plantas de guisantes. Pasemos a ver en qué consistieron estos experimentos. El método empleado por Mendel, innovador para la época, no solo se basaba en la observación, sino en la utilización del método científico. Uno de los aciertos de Mendel fue estudiar un carácter determinado, o dos como mucho en cada experimento, de entre los fácilmente observables por la planta. Aquí tenéis algunos de estos caracteres recogidos en una tabla. Para el primer grupo de experimentos, seleccionó razas puras. Para ello, se cercioró de que los individuos que cruzara por autofecundación produjeran siempre descendientes idénticos al progenitor. Para ello, cruzó entre sí plantas con semillas de color amarillo durante varias generaciones, hasta asegurarse de que solo tenían la descendencia plantas de semillas amarillas. Lo mismo hizo con las plantas de semillas verdes. A continuación, cruzó de manera artificial plantas de línea pura de semilla amarilla con plantas de línea pura de semilla verde. Estas plantas constituían la generación parental. Como resultado de este cruce, obtuvo una descendencia o primera generación filial de plantas híbridas, en la que todas presentaban semillas amarillas. El otro carácter, el verde, no aparecía en esta generación. Posteriormente, dejó que el polen de cada flor de los individuos obtenidos en la primera generación de híbridos se depositara sobre su propio estigma, es decir, permitió la autofecundación de las plantas híbridas. Mendel repitió sus experimentos de manera sistemática, analizando diferentes caracteres. Recogió gran cantidad de datos, estudiando la descendencia tras varias generaciones. Y analizó los resultados de forma matemática para demostrar que esos resultados obtenidos eran coherentes con sus hipótesis. Así llegó a una serie de conclusiones que conocemos como las leyes de Mendel, que publicó en 1866. Pasemos a continuación a ver en qué consisten las leyes de Mendel o principios básicos de la herencia. En su primer experimento, Mendel cruzó dos líneas puras para un carácter, el color de la semilla. El resultado fue lo que se conoce como la primera ley. Al cruzar dos razas puras para la descendencia es híbrida y uniforme para el carácter estudiado. Principio que se conoce como principio de la uniformidad. Posteriormente, Mendel dejó autofecundarse a los híbridos de la primera generación filial. El resultado fue lo que hoy se conoce como la segunda ley de Mendel, o principio de segregación, que nos dice que al cruzar dos híbridos la descendencia no es uniforme, volviendo a aparecer el carácter desaparecido en la primera generación. Obtuvo una proporción que siempre se repetía en todos sus experimentos: 3 individuos amarillos de guisantes amarillos frente a uno verde. Por último, Mendel estudió dos caracteres de guisante a la vez y realizó los mismos experimentos. Como resultado del cruce de los dos individuos de raza pura, obtuvo una raza híbrida para ambos caracteres. Cumplía la primera ley de la uniformidad. Todos los individuos eran exactamente iguales entre sí e iguales a uno de los progenitores. Posteriormente, dejó que estos individuos se autofecundaran. Pero sorprendentemente,
obtuvo unos resultados no esperados, en proporciones que siempre se repetían: 9, 3, 3, 1. Del análisis de estos resultados, llegó a la conclusión de que cuando se estudia más de dos caracteres, se observa que estos se transmiten de forma independiente. Los distintos caracteres se heredan independientemente unos de otros y se combinan al azar en la descendencia. Por desgracia, Mendel murió sin saber la enorme trascendencia de su trabajo, que pasó inadvertido para la comunidad científica hasta que fue redescubierto en 1900, gracias a 3 investigadores: Corrent, Semark y de Vries. Hoy en día son la base para el estudio de la genética.